Quiero invitar a nuestro hermano Andrés. Aló. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad de exponer su palabra. Damos gracias al Señor también porque como iglesia podemos edificarnos, podemos crecer en conocimiento de ella y también así poder glorificarlo con nuestras vidas. Estamos en la carta a los Gálatas ya hace varias semanas. Estamos ahí en el capítulo 5 de esta carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias que él había fundado en la región de Galacia. Y él sigue exhortando a las iglesias, sigue animando a las iglesias que no estaban exentas de situaciones complejas, difíciles. Las iglesias estaban siendo perturbadas, influenciadas por los judaizantes, quienes querían agregar a la gracia salvadora de Cristo, a la gracia suficiente de Cristo, querían agregar la ley, querían agregar que se siguiesen haciendo los rituales de la ley mosaica. Y de una u otra manera esto le quitaba la suficiencia, según ellos, a la gracia de Cristo. Y en el capítulo 5, donde estuvimos la semana pasada, y continuaremos en este día, Pablo comienza a hablar de la libertad y del amor. Pablo exhorta a la iglesia a mantenerse firmes. En el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo 5, exhorta a la iglesia a estar firmes en esta libertad con la que Cristo nos hizo libres, le dice a la iglesia y nos dice a nosotros también. Porque como les dije, la iglesia estaba siendo perturbada por estos hombres, por los judaizantes, que según ellos había que hacerse judíos para ser buenos cristianos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea obrando en nuestro ser, guiándonos, y que podamos tener un tiempo provechoso en lo espiritual y también un tiempo que podamos edificarnos. Amén. Oremos. Padre, en tus manos nos encomendamos, Señor, en esta tarde. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, en todo lo que vamos a leer, en todo lo que vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Que su Santo Espíritu sea guiando nuestro ser, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Oramos para que nuestro espíritu humano se deje pastorear, para que nuestro espíritu humano, Señor, sea dócil ante el suyo. Gracias le damos por poder estudiar su palabra, por poder, Señor, edificarnos como iglesia y por poder crecer en conocimiento de su palabra.
sea usted guiando nuestros pensamientos y sea usted guiando este tiempo. Se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije, el apóstol Pablo empieza en el capítulo 5, exhortando a la iglesia que se mantuviese firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y termina el verso 12 de este capítulo en alusión a los hermanos que perturbaban la iglesia, en alusión a los hermanos que estaban influenciando negativamente a la iglesia, y como ellos se circuncidaban y querían poner en práctica toda la ley mosaica, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y comienza el verso 13, citando nuevamente la libertad. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Y Pablo sigue exhortando a la iglesia con respecto a la gracia y a la libertad. Y se concentra en dos aspectos aquí, hermanos, en cómo manifestar y desarrollar esta libertad dada por gracia. Este llamado que tiene su raíz en la voluntad de Dios, este llamado que no es que nosotros hubiésemos querido buscar a Dios. Dios nos llamó y Dios nos eligió para que seamos sus criaturas y para que seamos sus hijos. Y así es como fuimos adoptados, así es como el Señor también nos ha hecho herederos. Y esta elección es antes de la fundación del mundo, es una elección que Dios ya había hecho y que nosotros obedecimos a este llamado al escuchar el Evangelio. Y en Efesios 1:4, para apoyar lo dicho, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa libertad nos llama a ser sin manchas y también santos delante de Dios. El llamado divino a disfrutar también y aprovechar las bendiciones de Dios es un llamado en que el creyente tiene el privilegio, hermanos, de vivir en esa libertad y tiene el privilegio de bendecir y glorificar a Dios con su vida. Es un llamado que no se puede minimizar y que no se puede desacreditar,
haciendo lo que queramos. No se puede desacreditar usando esta libertad como ocasión para la carne. Llegamos a ser libres por Cristo, como dice Juan 8:32 al 36, si es que te quiere anota la cita, ¿ya? Libres del poder del pecado, libres del mal, libres también de las demandas pesadas de la ley. La ley esclavizaba, eran demandas difíciles de cumplir, 600 y tantos mandamientos, como nos enseñó Pastor Barter el domingo pasado, el circuncidarse y todo lo que implicaba, los rituales de la ley, y más aún libres del legalismo, que es la perversión humana de la ley. Hemos de persistir en esa libertad, como dice el versículo 1 de este capítulo. Estad pues firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué es estar firmes, hermanos? Arraigados ahí, cimentados. Que nada nos mueva de esa libertad, haciendo firmes nuestra vocación también. Efesios 4, 1 al 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Necesitamos soportarnos los unos a los otros en amor, porque somos personas con una naturaleza que a veces se manifiesta. Cuando no somos guiados con el Espíritu Santo, podemos hacer mucho daño. Pero también aquí viene una advertencia, hermanos. Viene la advertencia de lo que no hay que hacer en esta libertad. Solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne. En realidad, hermanos, la verdadera libertad es poderosa en sí misma para defender su propia naturaleza. Es poderosa en sí misma para defender su propia naturaleza. Sin embargo, hermanos, nuestra pecaminosidad o la pecaminosidad del hombre y también la astucia del enemigo siempre encuentra una manera para minar los conceptos espirituales o para sacar de contexto la palabra de Dios. ¿Cuántas sectas han nacido por sacar de contexto la palabra de Dios? Muchas veces por no estar de acuerdo también con lo que Dios dice en su palabra o en la Escritura. Y buscan y acomodan la palabra hacia lo que ellos quieren conseguir. Uno de los grupos religiosos más grandes del mundo, su líder, fue a un campo pidiendo que Dios le revelara el verdadero evangelio. Eso fue en el año 1700 y algo, o 1800 y algo. El verdadero evangelio ya estaba revelado. Por no creer lo que Dios dice, por no estar de acuerdo en lo que Dios dice.
Hermanos, es posible que los adversarios acusaran aquí al apóstol Pablo de promover libertinaje. Y claro, usaba la palabra libertad, y eso implicaba dejar de lado la ley o dejar de lado los rituales. En el fondo se le podía acusar de estar promoviendo la anarquía, no respetar la ley, no respetar la autoridad. Pero Pablo sigue demostrando en todo en este capítulo el carácter verdadero de la vida cristiana, de esta libertad de servir en amor, de andar en el Espíritu y de deshacer las obras de la carne, porque al final del verso también dice: si no servíos por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no significa ser libre de compromiso. Y esta libertad cristiana no es una plataforma desde la cual podamos pecar sin impedimentos ni consecuencias. Si hay abuso de la libertad, hermanos, la seducción gana terreno y finalmente el pecado obtiene la victoria. ¿Usted ha escuchado personas decir: yo digo lo que pienso, o yo hago lo que quiero? ¿Se imagina todos dijéramos lo que en algún momento pensamos, sin filtrar lo que pensamos? Quizá aquí estaríamos todos enojados, o no estaríamos. Y aquí la carne, hermanos, se refiere en este contexto a las inclinaciones pecaminosas del hombre caído. Romanos 7, 5 al 6 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fuimos, hermanos, librados para vivir conscientemente en una nueva vida que implica una actitud de amor para amar y servir a Dios y al prójimo. Para amar, servir a Dios y al prójimo. Una de las manifestaciones de esta libertad es eso, el amor, el servicio mutuo de los creyentes. Y también el amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y debemos ser una proyección de ese amor. Con la hermandad, con nuestro entorno, con el prójimo. Un servicio por amor, y Jesucristo es el mejor ejemplo de eso. Tomó forma de siervo, como dice Filipenses 2:7, y vino no para ser servido, sino para servir, como dice Marcos 10:45. El mejor ejemplo es nuestro Señor, el único que ha practicado 100% lo que predicó. Los hombres verdaderamente libres viven libres para Dios y voluntariamente se ponen
al servicio de los demás. Voluntariamente, hermanos, debemos ponernos al servicio de la iglesia. Y con esto, hermanos, con el amor, con el servicio en amor, se cumple el verdadero espíritu de la ley. Porque la ley, como decía el versículo, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 14 de Gálatas 5. La esencia de la ley es el amor, y todas las demandas de la ley se cumplen si se obedece a un solo mandamiento, el mandamiento del amor. El verso 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Uno estudiando estas porciones de la Escritura dice como que esto no viene en el contexto, ¿verdad? Pero dice: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En la iglesia había diferencia, en la iglesia que estaba siendo perturbada, que estaba siendo influenciada por estos judaizantes, de una u otra manera toman adeptos. Hay hermanos se adherían a eso. Entonces esto de alguna u otra manera provocaba conflictos, discusiones, partidismo, división. Me imagino las discusiones que podrían haber ido ahí. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y los Gálatas estaban olvidando lo más importante de la ley, el amor. Movidos por sus pasiones, movidos por la carne. Y en vez de un comportamiento amable, un comportamiento espiritual, de comunión, habían contiendas, riñas, odio, malicias en la iglesia. Y el apóstol Pablo emplea aquí una metáfora muy gráfica, con términos casi fuera de contexto también podemos decir, ¿verdad? Términos fuertes. Dice morder. Es dañar al otro, para hacerle daño. En términos, la imagen corresponde a animales salvajes que hacen eso, ¿verdad? Morder al otro y también comer el otro resulta herido y eliminado. De repente en mis pequeños tiempos de repente me pongo a ver videos de animales que cazan y es impresionante cuando dos luchan por el liderazgo en la manada. Son realmente fieras, realmente se muerden y realmente se comen unos a otros. Y esto es una demostración gráfica de lo que sucede en lo espiritual si los creyentes no se aman, si en el creyente hay divisiones, en la iglesia están estas cosas. Y a veces, hermanos, es más daño el que se hace
con las situaciones internas que de afuera. Estos problemas dentro de las iglesias resultan más destructores y dañinos que los ataques de afuera. También podemos proyectarlo a la familia. A veces en la familia hay diferencias, o si un miembro de la familia está mal espiritualmente, se hace más daño adentro de la familia que el daño que puede entrar de afuera. Verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad significa, hermanos, que vuestra conducta sea dirigida por el Espíritu. Y el Espíritu Santo mora en el creyente. Y dando el poder para vivir de forma agradable a Dios. Y este es un desafío constante para el creyente, andar en el Espíritu. E implica una acción continua, que va en un progresismo, ¿verdad? El creyente se va sometiendo a la Escritura, va obedeciendo la Escritura, va creciendo en conocimiento, va creciendo en este proceso de santificación. Y eso sin duda que lo hace estar también firmes en la libertad, lo hace estar también fortalecido ante la prueba, ante la lucha, ante la dificultad, ante la pérdida, ante el momento complejo y difícil. El Espíritu Santo, hermanos, es el que ayuda a tener el control sobre las inclinaciones, a satisfacer los deseos de la carne, o sea, los deseos de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es de suma importancia para el creyente andar en el Espíritu, mis hermanos. Verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Dígase un momento atrás, hay personas que dicen: yo digo lo que pienso. Y si le afecta a alguien, debemos ser cuidadosos con eso. Y se imagina usted, si nosotros hiciésemos lo que muchas veces queremos hacer. Piense solamente usted cuántas veces ha querido hacer algo que no debe hacer. Quizás estamos en esa lucha, quizás se apacigua, se intensifica. Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, que se opone, bueno, el Espíritu Santo que obra, el que se opone el espíritu humano a la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Ahí el conflicto es entre la carne y el espíritu.
Y muchas veces este conflicto impide que hagamos la voluntad de Dios. La carne se opone a la obra del Espíritu y conduce al creyente hacia conductas pecaminosas que de otro modo no se vería obligado a hacer. Podemos decir que el creyente es el que tiene esta bendita lucha. El inconverso, el ser humano que no ha sido regenerado, no tiene esta lucha. Y hace lo que quiere. Algunos pueden ser socialmente más recatados, considerar algunas cosas, o mientras no me vean. Nuestra vieja naturaleza, hermanos, es como el cerdo y el cuervo que siempre buscan lo sucio. Antes de conocer a Cristo, la vieja naturaleza no tenía rival, entonces podía hacer lo que quisiera. Ahora nuestra naturaleza tiene el antagonista más fuerte, que es el Espíritu Santo. Así que ya no podemos hacer lo que queramos. O para acomodar un poquito, ya no debemos hacer lo que queramos. Y la nueva naturaleza es como la oveja y la paloma, que siempre desean lo limpio y lo santo. ¿Cómo estamos viviendo como la paloma y la oveja? Como creyentes, hermanos, seríamos incapaces de vivir una nueva vida en nuestros propios medios. Por lo tanto, hermanos, debemos someternos a la dirección del Espíritu Santo. Y Pablo aquí en esto no promete la ausencia de los deseos de la carne en el creyente, pero indica la manera y el poder para resistir esta tentación. ¿Ya? Pero si sois guiados por el Espíritu, también dice el verso 18, no estáis bajo la ley. Y esta dirección del Espíritu Santo en el creyente debiese ser la normalidad, debiese ser lo que nos mueve, hermanos. Así como para el creyente debiese ser natural el orar, debiese ser natural el querer leer la Escritura. ¿Cuántas veces viene a su mente el orar y hay algo que usted no quiere orar? Bueno, hablo por mí, no sé. Algo pasa. Quizás estoy alimentando más la naturaleza humana, la naturaleza vieja, que el espíritu, ¿verdad? Y a veces andamos preocupados de no cometer ese pecado, de no pecar, más que buscar la guía del Espíritu Santo, más que buscar la dirección del Espíritu Santo. Porque si ando pensando en un pecado de no cometer, mi mente va a estar puesta en ese pecado. La enseñanza
La enseñanza del Espíritu Santo nos capacita, su dirección nos orienta, su poder nos fortalece y su impulso nos anima, hermano. Teniendo este gran conductor en el corazón, ya no se necesita dejarse guiar por prescripciones legales, haciendo alusión también a la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y lo que la ley nunca pudo lograr, se obtiene por medio del Espíritu. Una vida de amor, una vida de armonía con la voluntad de Dios, una vida espiritual y una vida eterna. Quizás podemos comparar la dirección del Espíritu Santo con un pastor de sus ovejas, ¿verdad? Que conduce a su rebaño, que va delante del rebaño, y las ovejas hacen caso, las ovejas oyen su voz y le siguen. Y así son apacentadas y son alimentadas por él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Más adelante se verán los frutos del Espíritu, que vendrá en la próxima enseñanza, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Debiésemos anhelar ese alimento, el ser apacentados y alimentados por el Espíritu Santo. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no es toda la lista. Y cosas semejantes a esta. Podríamos decir que esto es todo, pero hay cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entrar a analizar el listado, no sé si más o menos sabemos de qué se trata, sabemos lo explícito que es la palabra de Dios. Solamente, hermanos, para ir finalizando. Estos pecados caracterizan a toda la humanidad no redimida, aunque no toda persona manifiesta estos pecados, ni los exhibe con la misma intensidad. Quizás como creyentes en algún momento hemos transitado por alguno de estos pecados o caído en alguno de estos pecados, porque hay pecados aquí de relaciones personales, de relaciones que se pueden dar en la cotidianidad. Es evidente que la naturaleza pecaminosa del hombre produce solamente resultados malos, dañinos, tóxicos, que dañan al ser humano. Pero en la antigüedad, en el mundo greco-romano de aquel entonces, las prácticas, habían prácticas desenfrenadas y prevalecían, y la moral depravada se consideraba como algo normal. Quizás por eso es citado aquí en la Escritura todo esto también, y la sociedad toleraba y permitía la licencia y el libertinaje, hermanos, en estas áreas. La inmoralidad, la sexualidad y demás. Y como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Y Pablo se ve aquí obligado a mencionar lo que ya había enseñado con anterioridad, porque ahí mismo dice, como ya los he dicho antes. En las cuales ya había anunciado que los que llevan un estilo de vida de estas características no tendrán parte en el reino de Dios. Y Pablo aquí repite sus advertencias para que nadie fuese víctima de engaño, para que nadie estuviese engañado. Para que nadie pensase como la gracia salvadora de Cristo está, alguno pudiese pensar, puede hacer lo que quiera. Justamente los que abusan de la libertad cristiana pueden caer en tal error, hermanos. Para ir finalizando, una última lectura de un parrafito aquí. Dice, Pablo no enseña que un gran pecador no puede ser perdonado. La gracia de Dios es suficiente para salvar a cualquier persona. La gracia de Dios alcanza para salvar al más malo de los pecadores. Como se ha dicho antes, desde aquí, no hay nadie tan malo que no pueda ser salvado. Y no hay nadie tan bueno que no necesite ser salvado. Pablo nos enseña que un gran pecador no puede ser perdonado, sino que uno que permanece viviendo en pecado sin cambio moral significativo, evidencia que no ha experimentado la regeneración espiritual. Mis hermanos, debemos avanzar cada uno en su vida, personalmente también, dar los pasos necesarios para avanzar en ser guiados por el Espíritu. Eso es, mis hermanos, lo que había preparado en esta mañana. Que el Señor nos ayude. Él quiere ayudarnos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por las enseñanzas que vemos en ella. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía, que nos ayuda. Gracias por el Espíritu Santo que también que nos convence, mi Dios, de pecado. Oramos para que podamos, Señor, avanzar, que podamos, Padre, tener la actitud necesaria también, Padre, para poder glorificarlo a usted y poder también, Señor, dar pasos en cuanto a la guía del Espíritu Santo. Oramos para que su Santo Espíritu esté obrando en todo, mi Dios. Gracias por este tiempo, Padre, y gracias por su amor. Gracias por su palabra y por la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.